¿Cómo está? Espero haya disfrutado mucho estas fiestas patrias acá en México y pues definitivamente aún quienes están lejos de nuestro país, de México, pues lo celebran y extrañan pues el pozole, los tamales, todo aquello que usted conoce y disfrutamos sin duda en estos días pasados y todavía se siente el ambiente por allí flotando en nuestra ciudad, en nuestro país, y hemos estado platicando desde hace 2 miércoles 7 cosas que Dios aborrece y detesta. Fuerte, ¿verdad? Aborrece y detesta, basadas en Proverbios 6, el libro de la Biblia llamado Proverbios 6, del verso 16 al 19. Déjenme lo leo nuevamente. Hemos visto ya los dos primeros aspectos. Dice, hay 6 cosas que el Señor, Dios en este caso, claro, aborrece o desprecia, y 7 que le son detestables. Esto que significa le da asco, le repugna. Fíjese. Primero, ya lo vimos, los ojos que se enaltecen. Segundo, ya lo platicamos también, la lengua que miente. Tercero, que estaremos viendo este día, las manos que derraman sangre inocente. Cuarto, el corazón que hace planes perversos. Quinto, los pies que corren a hacer lo malo. Sexto, el falso testigo que esparce mentiras. Séptimo, y el que siembra discordia entre hermanos. Lo que nos toca platicar este día es las manos que derraman sangre inocente. Por ejemplo, Caín. ¿Recuerda usted aquella historia allá en el Génesis, en los inicios o en los primeros años, digamos, de la creación? En esa familia, Adán y Eva, los hijos, Caín y Abel, esa sangre que Caín derrama, sangre inocente cuando mata a Abel, y Dios lo castiga con, yo diría un castigo peor que la muerte, pues anduvo errante, o sea, anduvo vagando, anduvo huyendo, como decimos ahora, anduvo a salto de mata, ¿verdad? Eh, Dice Génesis 4, 11 y 12, por eso ahora quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de su hermano que tú has derramado. Cuando cultives la tierra, no te dará sus frutos, y en el mundo serás un fugitivo errante. Imagínense, ¿no? Por eso lo señala de alguna manera para que la gente lo respetara, pero había sin duda ese temor de que lo vieran, que lo descubrieran. Caín era agricultor y no, sin duda, iba a disfrutar ahora ya esa satisfacción de la cosecha completa, abundante, iba a vivir siempre insatisfecho, pues la tierra no le daría fruto y no se sentiría pleno al dedicarse a otra cosa. Entonces, insatisfecho, infeliz, vivía sin sentido, quizás una forma de vida que Dios le da a aquellos que derraman sangre inocente, ¿verdad? Probablemente sea así. También otra persona en la Biblia que derrama sangre inocente fue David. Hablando de las personas que se han destacado de alguna manera en la Biblia, obviamente hay muchísimas más, pero David derrama sangre inocente, mató a Urías, esposo de una mujer llamada Betsabé, con la cual David adulteró y se quedó con ella, pero antes de quedarse con ella, pues mató al esposo. Obviamente Dios lo perdona, pero hubo un castigo, hubo una consecuencia de ese pecado, ¿verdad? Con la muerte de su hijo, primero el hijo que fue de ese adulterio entre David y Betsabé, y también después algunas consecuencias en su familia. A su hija Absalón se acostó con las concubinas de su padre, se rebeló también contra su padre, quitándole el trono por unos momentos o unos días. Después una hermana de Absalón, Tamar, fue violada por su medio hermano Amón.
en fin, consecuencias que Dios les dijo, ok, te perdono, pero las consecuencias son parte de ese pecado que se comete. Así que Dios perdona el pecado, pero las consecuencias por ahí se mantienen. Eh, Abortar también, abortar conscientemente es derramar sangre inocente. Aproximadamente se producen 73 millones de abortos al año. Fíjese, lo que significa que 6 de cada 10 embarazos no deseados se interrumpen. Es derramar sangre inocente porque eh, somos creación de Dios. Todos los que tienen vida, somos creados a imagen de Dios. Me refiero al nacimiento de un bebé, y los que estamos con vida, todos somos hechos a imagen de Dios. La clave en este texto que leímos, este texto de Proverbios 6:16 al 19, que dice, las manos que derraman sangre inocente, aquí en este texto es sangre inocente o la palabra inocente, o sea, Dios había establecido la nación de Israel sobre el fundamento de la justicia y el juicio, ¿verdad? Fue dada precisamente la provisión en sus leyes para que el culpable fuera castigado y el inocente saliera en libertad, lo que se supone que es la justicia en todos lados, ¿verdad? Que el culpable sea castigado, y el inocente pues salga en libertad, y se dieron instrucciones a los jueces para que fueran justos e imparciales en sus juicios. Pero Judá, el reino del sur, recuerda que había reino del norte y reino del sur por la división que hubo del pueblo judío. Bueno, eso es parte de la historia, pero esa Judá fue llevada en cadenas a Babilonia en parte a causa de los pecados del rey Manasés, dice el Segunda Reyes 24, 3 y 4, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. O sea, no tenía por qué morir la persona. Eh, entonces, mucha gente no tiene por qué morir y muere, ¿verdad? Y muere a veces con toda premeditación, alevosía y ventaja. Entonces, no es difícil entender el aborrecimiento, el asco, lo detestable que es para Dios, ¿verdad? Eh, lo repugnante que es para Dios, el que haya gente, ¿verdad? Que sea privada de la vida, gente malvada. Y también, obviamente, este pecado lo entendemos cuando Jesucristo mismo fue derramada su sangre, ¿verdad? La misma sangre de Jesús fue derramada de una manera inocente. Entonces, también, por ejemplo, a Judas le remordió la conciencia por haberse asociado con los que derramaron la sangre de Jesús, la sangre inocente, pero el remordimiento no es suficiente. Dice la Biblia que Judas fue y se ahorcó, ¿verdad? Judas fue y se quitó la vida por esa culpa, ese remordimiento. También dice la Biblia que Pilato no quiso asociarse con ellos. Dice que la Biblia que se lavó las manos, dijo yo no tengo aquí nada que ver y vámonos, ¿verdad? Porque era sangre inocente la de Jesús. Entonces, hablando de Jesús, nosotros de alguna manera teníamos culpa en este pecado, porque cuando la sangre de Cristo, la sangre inocente del Cordero, se derrama en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y digo teníamos porque ya aceptamos a Cristo como Salvador, pero si usted no ha aceptado a Cristo, pues todavía esa sangre fue derramada también por usted, ¿verdad? En el momento que le hemos pedido perdón, insisto, somos limpios de este pecado, pues aceptamos el sacrificio de la sangre inocente de Jesús. Dice también aquí este pasaje, ya finalizando este estudio o esta plática, más que estudio esta plática, las manos que derraman sangre inocente, las manos en el mundo del Antiguo Testamento significaba el tener poder o tomar la autoridad sobre algo, estar bajo la mano de alguien
significaba estar sometido a su voluntad. Usted lo puede ver en Éxodo 3:8, en Jueces 2:16, en Lucas 24:7. Así que los que derramaban sangre buscan tener el poder sobre otros. Derramar sangre también se aplica no solo para asesinar a otros, sino a hacer violencia, agredir física o verbalmente a alguien que está bajo tu mando o tu cuidado. Por ejemplo, a tu familia, ¿verdad? Haces violencia física, eh, verbal, a veces ya ahora también se conoce psicológicamente, económicamente, sexualmente, en fin, alguien que está bajo tu cuidado, tu familia, empleados, alumnos, etcétera. O sea, juzgar, maltratar, dañar o castigar a alguien de manera injusta, eso también es eh, tener esa mano, como dice aquí este texto de Proverbios 6:19, las manos que derraman sangre inocente. ¿Y por qué? Bueno, porque dice Levítico 19:16, no andes difundiendo calumnias entre tu pueblo, ni expongas la vida de tu prójimo con falsos testimonios. O sea, a veces a alguna persona se le castiga, se le quita la vida, inclusive porque se le acusa de algo incorrecto, un falso testimonio, pone en peligro la vida de alguien. Dice, yo soy el Señor, ¿cierto? Yo estoy diciendo esto, no hagas eso. La injusticia pues viene del diablo, de las tinieblas. Dios ve las injusticias en el hombre y aborrece este tipo de cosas. Así que ah, Dios quiere que seamos justos, honestos e imparciales en todos nuestros tratos, inclusive, bueno, definitivamente el no derramar sangre inocente de la manera final que decíamos, hablando mal de la gente, eh, derramando esa violencia, digámoslo así, hacia la gente y mucho menos el quitar la vida a alguien que es hecho a imagen y semejanza de Dios. Bueno, nos vemos en la próxima, si así Dios lo permite. Hasta luego.